Hola, mi nombre es Carlos o Chasy Boy en todas las redes sociales. Soy arquitecto, productor, editor, fotógrafo conceptual, TikToker, coleccionista y fotógrafo en arquitectura. Y bienvenidos otra vez a este canal en el que vamos a hablar de muchas cosas el día de hoy. En uno de los videos pasados les había hablado sobre los tips o principios que tienen que saber para aquellos que querían comenzar en la fotografía de arquitectura. Y el día de hoy les traigo un tema muy interesante porque les voy a hablar acerca de las reglas de composición en la fotografía de arquitectura. Como les comentaba en el video pasado, es importante conocer las reglas para saber cómo romperlas o cuándo romperlas, porque no todo está estipulado de que siempre se tiene que hacer así. Todo lo tienes que adaptar a lo que estás viviendo, a lo que estás viendo, al contexto en el que estás parado. Este video va a continuar en donde me quedé la vez pasada, así que pues vamos a darle, ¿no? En cuanto a las reglas de fotografía que tenemos que conocer, antes de tomar este tema, me gustaría primeramente hablarles de un fotógrafo que se llama Henry Cartier-Bresson. Este fotógrafo es uno de los más importantes del siglo XX, estudió en Cambridge, estudió pintura y literatura y posteriormente se dedicó a la fotografía. Él se dedicó al fotoperiodismo y es importante porque él acuñó el término que una fotografía se conoce como el instante decisivo o momento decisivo. Con esto, este fotógrafo ponía de manifiesto un término complejo que no consiste en tomar instantáneas al ahí se va, a lo que se te hinche, porque eso diferencia un buen fotógrafo de cualquier otra persona. Más bien, una anticipación que debe tener el fotógrafo a la hora de percibir la realidad y preparar para capturar una imagen única e irrepetible. ¿A qué se refiere esto? Para ser más específicos, a que tienes que estar atento a los momentos específicos y decisivos para comprender lo que está pasando en ese momento. Porque él decía, ¿de qué sirve una foto de la que no se puede extraer ningún significado, que no tiene emoción ni transmite ningún mensaje? Lo que yo les comentaba en cuanto a mi trayectoria. Nunca busqué que una foto fuera nada más el momento sin que pudiera contar una historia, sin que pudiera transmitir algo. Una de sus obras más famosas es la denominada Tras la estación de San Lázaro. Esta se realizó en París en 1932. Pero porque es una de las fotos más representativas de este hombre. En los alrededores de una estación de tren surge una escena de la vida cotidiana. La silueta de un hombre que corre por un camino lleno de basura. Habrá perdido su tren. La composición en blanco y negro es casi poética. Las líneas verticales y horizontales aportan dinamismo y la sombra reflejada en el agua creando un efecto espejo pictórico. Este hombre defendía que el objeto estaba en todas partes. Él supo mirar a su alrededor y encontrarlo. ¿A qué voy con esto? En la fotografía de arquitectura es importante esos momentos únicos que te da la obra, porque la obra depende de su contexto, de cómo camina el sol, de cómo se mueven las personas, de cómo la habitan, de cómo le dan esa función, de cómo se apropian de ese espacio, todos los elementos que tienes alrededor. Entonces tienes que estar atento a lo que está pasando. En qué momento la luz entra e ilumina esas pérgolas, en qué momento pinta la pared, en qué momento el cielo te beneficia, en qué momento no. Entonces tienes que estar atento a todos estos factores. Si a la luz nos tenemos que saber adaptar, el encuadre depende totalmente de nosotros. Al encuadrar se define nuestra manera de ver la ciudad y lo que componemos dentro de ella. Hay muchas reglas para hacerlo, pero cada situación es diferente. Es importante considerar el horizonte y decidir el tipo de encuadre, si es horizontal, vertical o inclinado. La regla de los tercios, componer en diagonal, las líneas dominantes, la perspectiva, las curvas, el movimiento, el enfoque, son reglas y recursos que nos ayudarán a componer una imagen. En definitiva, se trata de decidir cómo ordenar lo que aparecerá en la foto y qué relación tiene el motivo principal de la foto con el fondo. Entonces, hay diferentes reglas que nos van a ayudar a lograr estos objetivos. Una de estas reglas es la regla de los tercios. Esta regla nos marca ejes, 4 líneas en nuestra pantalla que nos permite colocar en cada uno de los puntos parte del objeto que queremos resaltar. De acuerdo a Cartier-Bresson, estas 4 líneas las podemos mover de forma simétrica sin que afecte completamente, sin que se pierda este punto de la regla de tercios. Las cámaras ya nos proporcionan esta retícula, algunos celulares también, entonces ya hay más facilidad para aprovechar estos puntos. Pero esta regla nos dice que
que cada tercia debe tener su propio equilibrio. Aquí les pongo un ejemplo de cómo la puerta marca una tercia del resto del muro, entonces no se pierde la función y no se pierde la composición de la fotografía. Otra de las reglas es la proporción áurea. Todos conocemos en qué se basa esta proporción. Es una figura extraordinaria que se reproduce matemáticamente en forma infinita. Todos los rectángulos tienen exactamente las mismas proporciones. La figura contiene también la espiral mágica que rige las proporciones de la sección de oro hasta el infinito. Muchos ya conocemos a lo que se refiere en esta proporción, pero al usarla en fotografía de arquitectura exclusivamente, se debe incluir el objeto principal desde el centro de los cuadros. Esto quiere decir iniciar en el número 1, 2 y 3 y partir de ahí para incluir los otros elementos que conforman tu composición. Así el ojo se centrará en el cuadro con el número 1 y posteriormente verá el resto de la fotografía. Entonces, esto es cuestión de planos. Esto te puede servir en planos, en fachadas, en cómo interactúan y principalmente este tipo de fotos no debe ser pesada, debe haber muy pocos elementos y cómo se relacionan en el espacio que estás encuadrando. Lo ideal siempre es incluir 2 o 4 elementos que ayuden a una buena composición fotográfica y así lograr una fotografía más limpia, con mayor resultado e impacto visual. Otra de las reglas es el equilibrio que debe haber en una fotografía, principalmente en el objeto en el que estás tomando y en el contexto, y que este no se vea ajeno a lo que está alrededor de él. La siguiente regla habla sobre las líneas horizontales y verticales. Esto depende exclusivamente de si el elemento forma parte de líneas horizontales dentro del contexto, puede ser en las fachadas exclusivamente donde más se aprecian, y si es verticales en caso de ser edificios, en caso de ser consultorios o espacios de más de un nivel. Las líneas horizontales dan sensación de estabilidad y serenidad. En la imagen, las líneas verticales nos transmiten ligereza y movimiento, pero tienen explicación, y es que normalmente para destacar la amplitud y peso de estas líneas, el encuadre lo realizamos en vertical, favoreciendo dicha sensación. La siguiente regla es los triángulos. Muchas veces hay parte de los espacios que se llegan a ver atractivos y llegan a destacar más en su forma triangular. Esto lo utilizo más en cuanto a algunos puntos en fachada que pueden sobresalir y pueden verse mejor de forma independiente, para resaltar las texturas, para resaltar los materiales y para resaltar la magnitud de lo que se está fotografiando. Otra de las reglas que hay que cuidar es en cuanto a las líneas y perspectiva. Ya hablamos de las líneas horizontales y las verticales y ahora de las líneas en perspectiva. Estos llamados puntos de fuga nos permiten visualizar más la magnitud del espacio visto desde un punto del usuario. El cómo se verá si cierta persona se posiciona en cierto espacio, e incluso nos puede ayudar a ampliar la visualización de cómo interactúan entre los espacios, hablando de fotografías en interiores, y también nos permite ver más caras de lo que estamos fotografiando y no exclusivamente algo rígido como son las horizontales. El siguiente punto es la simetría y la asimetría. Hay ciertos elementos en las obras que nos permite aprovechar este punto en cuanto a la simetría. Pueden ser bóvedas, pueden ser muros, pueden ser espacios en general que tienen una visualización simétrica, entonces ahí podemos obtener esta parte de la simetría y también la asimetría, que más que lo construido, esto nos lo aporta los elementos que nos rodean. Puede ser la iluminación, en cómo interactúa en un espacio, o los materiales, como en ciertos muros pueden ser de un material y en el otro no, pero se mantiene esta simetría que es asimétrica al mismo tiempo por elemento y por materiales. Buscar patrones es otra de las reglas. Hay ciertos elementos constructivos que forman patrones y que sería bueno aprovecharlo a la hora de tomar fotos, que pueden ser nichos, que pueden ser el pegado de ladrillo, el pegado de block, detalles que de preferencia este tipo de elementos puedan fotografiarse con líneas horizontales o verticales, y algunas veces con vista desde abajo, para ver esa profundidad que existe y cómo interactúan con el elemento plano y el elemento sustraído. Y otra de las reglas que también se pueden aplicar en este tipo de fotografía
es el cuidar la escala y el protagonismo. Las escalas, a mi parecer, no deben robarse el protagonismo del espacio. Siempre procuro que las escalas se vean difuminadas y no se vean estilizadas para que se mantenga el protagonismo en el espacio y no en la escala. Hay sus excepciones en cuanto la escala puede verse más detallada si estamos hablando de espacios muy grandes en los que no tiene caso de que difuminemos o desenfoquemos esta parte. Y cuando se trata de espacios más cerrados es importante que no roben ese protagonismo. Hay que saber cuándo las vamos a utilizar y cómo. Y como les decía en cuanto a estas reglas de composición, hay que conocerlas para saber romperlas. No todas se van a aplicar siempre en el espacio donde estés trabajando, pero es importante que las conozcas para que te faciliten algunas cosas y puedas aprovechar mejor tu tiempo. Ahora, en cuanto a la edición, yo creo que esta parte sería para otro video, pero puedo resaltar que existen muchos fotógrafos que toman exclusivamente fotografías realistas, por mencionar alguno. Él no postproduce mucho sus fotografías. Y también está esta parte de la que trabajan las fotografías creativas, en las que trabajan las verticales, las horizontales, la magnitud, las perspectivas, las escalas, para obtener un mejor resultado. Es importante hablar de la contraluz, el cómo trabajas con el diafragma, el ISO de tu cámara para poder captar más elementos, que puedas evitar que se te quemen, que puedas evitar que salgan muy oscuras. Aquí, por mencionar un ejemplo, el cómo se tomó la fotografía y cómo se trabajó en postproducción. En este caso no teníamos mucha iluminación, el día estaba nublado, entonces se tomó de esta manera para que se pudiera trabajar la postproducción y poder iluminarse el interior, pero es importante que se ilumine desde fuera al tomar la fotografía al punto de que no se queme, porque si iluminas el interior se te puede quemar la parte del exterior. Entonces yo recomiendo que siempre se trabaje el ISO y el diafragma en base al exterior cuando estés tomando fotos en interior. No sé si me expliqué. Lo que te debe regir cuando hay una fotografía en interior en la que se ve un espacio exterior es que tu iluminación exterior va a definir el cómo se tome la fotografía y no al revés. En este otro caso, el espacio en el que se tenía que tomar la fotografía era muy reducido, entonces tuve que deformar la foto para poder aprovechar más elementos y a la hora de editarlo que se pudiera ver de esta manera, porque si la tomaba a esa distancia y a esa altura no iba a poder obtener todos los elementos. Y por eso la tuve que elevar un poco más. Y a la hora de editar, poder lograr este resultado. ¿Hasta dónde se puede intervenir en una fotografía de arquitectura? Es importante que no se exageren los elementos o que no se coloquen o se quiten elementos que no existen dentro de la fotografía. Se pueden hacer, pero de cierta forma se pierde la honestidad del proyecto. Algunas de las cosas que debemos cuidar: cuando no hay una limpieza en el espacio, se puede en la postproducción quitar elementos que no deberían estar, por ejemplo suciedad, cajas, objetos que no sean tan complicados de editar. En otros casos, pues hacer una limpieza previa, ¿no? Otra de las cosas que podemos intervenir en la postproducción es la situación de objetos que están en trasfondo que no queremos que se vean en algunas fotos. Si hay una ventana, si hay una puerta en la que se vea algo detrás que no está en nuestras posibilidades poder modificar, de alguna forma poder difuminarlo o desenfocarlo, ya sea en la toma o en la postproducción. Hablando de cosas extremas que podemos hacer dentro de una fotografía, porque de ahí de más, lo que siempre podemos hacer es la cuestión de la iluminación, el contraste, la exposición, las sombras que nos facilitan el Photoshop. Los usos para este tipo de fotografías pueden ser varios. Los más conocidos son para publicidad, para concursos, para documentales o entrevistas en los que puedan requerirse, y también para uso personal, que tuviste tu primera obra y la quieres colgar en tu sala, se vale. Y claramente trabajar con nuestro cliente la cuestión de la postproducción para enseñarle hasta dónde podemos intervenir y hasta dónde no. De este tema nos podríamos extender hasta cada uno de los detalles que involucra este tipo de fotografía. Otro de los datos que puedo darles que es importante que siempre tomen las fotos en RAW, para que al tomar este tipo de fotografías pueda captar todos los elementos de la imagen, a diferencia que si la toman en JPG.
y puedan trabajarla mejor a la hora de usar el Photoshop. Esta parte de la postproducción yo creo que la podríamos dejar para otro video, y la demás información, que hay mucho de lo que hablar referente a esto, podemos trabajarlo en posteriores videos. Si quieren algún punto en el que yo pueda enfocarme más específicamente, pues coméntenlo y con gusto lo vamos a hacer. Y si se quieren dedicar a esto, de verdad vale mucho la pena. Esto me ha ayudado mucho, me ha llevado a varias partes y me ha permitido trabajar más en cuanto a mi carrera de arquitecto, conocer más. Y pues en próximos videos vamos a estar trabajando ya más en campo. Vamos a entrar, incluso me gustaría trabajar más esta parte de la edición y también trabajar esta parte de comentar el trabajo de otro de mis compañeros para que podamos entender más sobre esto que les acabo de explicar, ¿sí? Hasta aquí sería este video. Les agradezco nuevamente que estén aquí acompañándome y espero de verdad que les sirva, y nos vemos en el próximo video. Adiós.